Nosotros damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando a través de este medio. Es un gozo, una alegría poder llegar nuevamente hasta sus hogares, el poder saludarles desde aquí, de Guatemala, Misión Cristiana del Calvario de Guastatoya. Les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Damos gracias a Dios por el Congreso, un Congreso muy bendecido, muy enriquecedor. Nos abrió el entendimiento sobre el tiempo que el Señor ya marcó para Misión Cristiana del Calvario, un tiempo de expresión, ya no tanto un tiempo de estar esperando a ver qué me dicen, sino un tiempo para ya empezar a hacer lo que Él ya dijo. Así que qué lindo haber estado en este Congreso, muy lleno de la revelación, pero también nos enfocó, nos mostró lo que nosotros necesitamos ver, entender y hacer. Así que voy a continuar con el Congreso porque esto no se acabó. Hay muchas cosas que no dieron tiempo de decir, pero que se requieren que la iglesia lo sepa. Nosotros tuvimos una preparación casi más de un mes, y en casi ese mes, en más de ese mes, pudimos ver muchas de las cosas que el Señor nos reveló allá en la vía. Y cada uno de los discipuladores fue fiel y responsable en entregar lo que se estaba enseñando, pero también las reuniones aquí en el templo fueron esenciales para que no nos perdiéramos nada de lo que el Señor nos está revelando. Quisiéramos realmente que nadie faltara, que nadie se quedara sin oír, sin saber, porque esas transmisiones no se dieron a conocer, pero sí lo que recibimos es precisamente lo que nos está fortaleciendo en lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Así que lamentamos que muchos no estén al día en todo, pero no es una cuestión del pastor, sino ya fue una decisión de cada uno de venir o no venir, su responsabilidad sobre todas las cosas, para que estemos enfocados en lo que el Señor dice, para no estar enfocados en lo nuestro, necesidades, lo que es urgente para nosotros, sino lo que es necesario para nuestra vida espiritual. Así que hoy voy a continuar con algo que el Señor estuvo mostrándonos, pero que también usted recibió. Pero también es importante que nosotros vayamos anotando cosas que no están en los estudios que se le dieron, pero que sí el Señor las sigue ampliando. Quiero que vayamos por favor a las Escrituras, a Juan. Hoy vamos a utilizar las Escrituras para tener el fundamento y estar fundamentados de lo que el Señor requiere de nosotros en este tiempo. Un tiempo donde la gente se ha ocupado en sus diferentes actividades, pero que la gente de Dios necesita saber e entender los tiempos, porque cuando nos desenfocamos de lo que el Señor quiere para enfocarnos en lo que nosotros queremos, es precisamente ahí donde nos perdemos de rumbo. Juan capítulo 1, por favor. Voy a leer el versículo 5. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 5. Dice, la luz, fíjese bien, la luz resplandece en las tinieblas. ¿Qué dice? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a repetir nuevamente este versículo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros vemos esta escritura, estoy convencido de que muchos de ustedes, al igual que mi persona, lo leímos en algún momento. Pero ¿de qué viene hablando el Señor? ¿De qué viene mostrando el Señor cuando dice la luz en las tinieblas resplandece? Voy a dárselo a conocer de una vez.
cuando hablamos de la luz, estamos hablando de la revelación. Pero cuando hablamos de las tinieblas, estamos entendidos donde no hay verdad, donde no hay revelación, hay tinieblas, ahí hay confusión. Entonces viene el Señor y nos muestra aquí en Juan capítulo 1 que la luz prevalece. La luz no puede ser apagada, extinguida, porque está hablando de la revelación, pero también está hablando de la verdad. Entonces, cuando yo hablo de la luz, estoy hablando de la verdad. No cualquier verdad, no mi verdad, no la verdad de otros, sino la verdad que es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, pero también dijo que yo soy la verdad. No dijo yo tengo la verdad. No dijo yo sé algo de la verdad, como comúnmente le pasa a la iglesia. No, Jesucristo era la verdad. Él era verdadero. ¿Por qué? Porque Él conocía la verdad. La verdad no de Él, sino la verdad del Padre. Entonces nosotros podríamos pensar que conocemos la verdad porque para nosotros es verdad eso. Pero cuando viene de parte de Dios, Él no tiene tinieblas en Él. Él no tiene variación tampoco de sombras. Sencillamente la verdad de Dios es reflejada, vista en Cristo Jesús. Entonces podemos entender, sea Dios veraz y todo hombre que dice, mentiroso. Entonces cuando habla de las tinieblas, cuando habla de la luz que prevalece en las tinieblas, está hablando de que la verdad siempre saldrá a luz, que la verdad nadie la puede ocultar. La verdad apaga las tinieblas, voy a quitar, o alumbra las tinieblas, la verdad. Entonces cuando Jesús habla de la verdad, de la luz y de las tinieblas, hay que entender qué es lo que viene hablando. Mire lo que dice el verso 1 en adelante. Dice, en el principio, ¿qué dice? Era el verbo, la verdad, la revelación. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Esa verdad, ¿a quién se refiere? A Cristo. Cristo vino a revelar la verdad del Padre. Cristo vino a revelar al Padre. Entonces, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Pero también dijo de nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa todo esto? Significa entonces que nosotros, al venir a Cristo, dejamos las tinieblas, no solo las tinieblas de Satanás, sino dejamos de ignorar la verdad. Empezamos a conocer la verdad. Empezamos a vivir de acuerdo al verbo, a la revelación que Dios ha dado. Entonces, viene acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué dice? La luz. Amén. Y entonces viene y dice, de los hombres, la luz de los hombres. Y el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Muy bien. O hay luz o hay tinieblas. No puede haber un claro oscuro en el reino. En el reino de Dios es luz. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque tiene la verdad. Porque Cristo vino a revelar esa verdad. Entonces, en el reino de Dios no hay tinieblas. Las tinieblas están afuera. Cuando el Señor dijo de aquel que recibió solo un dracma o una
voy a hablar del talento, recibió uno, dice que como no lo multiplicó, lo echaron a las tinieblas de afuera. ¿Qué implica eso? Que las tinieblas están afuera. ¿Afuera de quién? Fuera de Cristo. En Cristo todo es luz. Muy bien. Entonces viene ahora y dice en el verso 14, póngale atención al versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué dice al final? Y de verdad. Aquel verbo, ¿quién era el verbo? No me va a salir usted con verbo y no sustantivo, ¿yo? ¿Quién era el verbo? Era el accionar de Dios en Cristo. Era la acción, la verdad. Entonces viene y dice en este verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, se hizo carne. ¿Qué significa todo esto? Que mientras a nosotros la verdad no se haga carne en nosotros, todavía van a haber tinieblas en nosotros. Todavía van a haber dudas. Todavía no vamos a poder confiar de lleno en el Señor. Pondremos en duda algunas escrituras y diremos, esto no es para nosotros, esto tal vez es para otros, pero la escritura, la verdad, vino revelada para que nosotros ya no caminemos según nuestro entendimiento, según el criterio del mundo, según el sistema del mundo, sino que vivamos de acuerdo a esta verdad. Como iglesia se hace urgente que nosotros volvamos a la verdad. Como iglesia es necesario que nosotros caminemos en esta verdad, porque la iglesia ha estado caminando según su criterio, según lo que más le convenga, según lo que le sale en el camino. No, todos nuestros asuntos, toda nuestra vida debe ir centrada en lo que ya el Señor reveló. ¿Por qué la iglesia se enfría? ¿Por qué la iglesia no hace todo lo que el Padre le dice? Porque dudan, porque no se ven de acuerdo a esa verdad, porque no entienden que han sido trasladados de las tinieblas a la luz del Señor. Entonces se hace necesario que nosotros entendamos con claridad qué es la luz y qué son las tinieblas. Pero ¿qué dice de la luz en el versículo 5 que leímos? La luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. En otras palabras, no significa solamente que tú estás en medio de un grupo de personas que no conocen al Señor y tú eres el único. Déjame decirte, si eres el único, pues ahí está la diferencia. La luz, las tinieblas. Pero la luz no se puede comportar como las tinieblas. No sé si me di a entender en eso. La luz no puede comportarse como las tinieblas. Entonces, se hace necesario entender que yo soy luz, yo soy la verdad. Yo también resplandezco en medio de las tinieblas. Pero se hace necesario entender, no tengo la verdad. No es que yo sea verdadero de acuerdo a mi criterio, sino de acuerdo a las escrituras. Por eso aquel verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. Cuando a nosotros se nos hace carne la palabra, entonces estamos en luz, porque vivimos de acuerdo a esa palabra, vivimos de acuerdo a la ordenanza del Señor. Entonces ya no caminamos conforme a nuestro criterio. Y eso es lo que ha estado pasando con la iglesia. Está caminando de acuerdo al sistema del mundo. El mundo está determinando las reglas cuando las reglas las determina Dios, la iglesia. La iglesia está en la defensiva, no en la ofensiva. La iglesia no está la iglesia se está escondiendo cuando el mundo está saliendo del escondite y está prevaleciendo, pues. Y entonces nosotros llegamos a un punto donde empezamos a pensar como el mundo,
a hablar como el mundo, a actuar como el mundo, a sentir el mismo sentir del mundo. Porque la verdad no se ha hecho carne en nosotros. La verdad no está prevaleciendo en nuestra vida. Y entonces nosotros decimos y nos conformamos con decir, soy evangélico, voy a la iglesia, canto los coros, oigo la predicación, pero si eso no se hace carne en tu vida y en mi vida, seguiremos nosotros manifestando un cristianismo débil, un cristianismo sin fundamento, aunque lo tengamos, porque se nos mueve la mesa, se nos mueve, el sistema nos mueve todavía, las circunstancias nos mueven todavía. Nosotros necesitamos regresar a la verdad, porque fuimos llamados al reino de la luz, no a las tinieblas. Usted y yo ya no somos de la noche, dice la Escritura, somos del día. Y por lo tanto, por ser del día, somos la luz. La gente va a ver en nosotros la luz, la verdad, pero no porque yo se las predique nada más, sino porque la van a ver en mí, porque eso me gobierna a mí, porque eso me dirige a mí, porque eso precisamente hace la luz, deshace las tinieblas. Entonces, al leer nosotros estas partes, una vueltecita a la página, los que traen la escritura física, el libro, en hojas, pero los que no, pues regresen al dispositivo. En Lucas capítulo 24, el último capítulo de Lucas capítulo 24, en el verso 45, hay algo importante que el Señor hizo con sus discípulos, con los apóstoles. Él ya les había declarado que Él es la luz del mundo, que Él es la sal de la tierra. Él ya había declarado todas estas cosas. Pero ahora viene en el versículo 45 y dice así, Lucas 24, 45. Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Yo no sé si usted antes de ser creyente, antes de convertirse al Señor, usted podía entender las Escrituras. No sé si alguna vez usted tuvo la curiosidad de ver el libro negro, ¿verdad? Como le decían antes, ¿verdad? De ver el libro negro. Si el libro negro, ¿qué? ¿Era para usted o no era para usted? Pero yo sí tuve la curiosidad. En mi tiempo de no conversión al Señor, yo fui a las Escrituras porque me decían que ahí Dios hablaba. Aunque le decían a uno, el que lee esto se vuelve loco. Fueron tantas cosas que nos pudieron haber dicho por haber leído este libro. La verdad es que lo leí varias veces y nunca lo entendía. ¿Pero por qué no lo entendía? Porque todavía estaba en las tinieblas. La luz no había llegado a mi vida. La verdad, la revelación, Cristo. Entonces no podía entenderlo del reino. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, no va a poder entender las Escrituras. Nosotros queremos evangelizar con un montón de versículos y la gente no va a entender los versículos. Lo que la gente va a entender es tu luz. Lo que van a ver es tu luz, tu verdad, lo que es carne en ti. La gente oye, pero se quedan pensando y ciertamente la fe viene por el oír y ciertamente el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ciertamente el Señor dijo, id a ser discípulos a todas las naciones, pero ¿qué les voy a revelar? ¿Qué les voy a mostrar? No las Escrituras, les voy a mostrar las Escrituras a través mío. ¿Qué está leyendo el mundo? Dijo el apóstol en este congreso, ¿verdad? ¿Qué está leyendo el mundo en mí? Si hablo igual, visto igual, pienso igual, actúo igual que el mundo.
¿Qué está leyendo entonces el mundo en mí? Porque el único libro que van a poder leer son nosotros. La Escritura dice que somos cartas abiertas leídas por todos. Ahora, ¿qué están leyendo en mí? ¿Qué están leyendo en ti? Entonces la luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. Entonces no es tanto el que yo lleve el libro para hablarles del libro, sino para hablarles de lo que el Señor hizo en mi vida, porque ahora yo ya soy luz. Pero todavía me miran con mal carácter, todavía me miran que enojado, todavía me miran que preocupado, todavía me ven que caminando igual que los del mundo, viviendo conforme el sistema del mundo. Entonces, ¿qué están leyendo en mí? Mundo. Hay una palabra que se usó en el Congreso, es absorto. Esa palabra significa de lo que me está alimentando y de lo que me estoy alimentando. Eso es lo que voy a mostrar. Si me estoy alimentando de mundo, eso es lo que voy a mostrar. Estoy absorto, estoy lleno, completo. Eso es lo que se va a revelar, pues. Pero si yo estoy lleno del Señor, si yo estoy lleno de su palabra, entonces en mí hay luz. Mis palabras, mis acciones, mis decisiones serán en base a la luz. Entonces no tropezaré en nada. ¿Me voy a entender, hermano? No tropezaré en nada. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces no voy a caer, no voy a tropezar. Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? Si hay luz, si hay lámpara, mi camino está alumbrado por la Escritura, por la verdad de Dios. Entonces, ¿qué está leyendo el mundo en mí? ¿Qué le estoy mostrando yo al mundo? No una apariencia, no simulación, sino la verdad, la luz. Porque si no sería bipolar, ¿verdad? Sería una cosa afuera y otra cosa adentro. No, el verdadero cristiano o el cristiano, el Hijo de Dios, es luz donde quiera que vaya. Somos luz. En medio de las tinieblas somos luz. ¿Pero para qué? Para disipar las tinieblas. No para que las tinieblas nos absorban. No para que las tinieblas nos atrapen. No. Sino para que las tinieblas se disipen. ¿Pero cómo se disipan? Yo pregunto, ¿cómo somos en casa? ¿Qué oyen nuestros vecinos de nuestra casa? Cuando salimos a la calle, ¿qué ven los vecinos si ni buenos días damos? Ni buenas tardes, ni buenas noches. Pasamos como que no conocemos al mundo y como que el mundo tiene que rendirse a nuestros pies. No, ¿qué estamos mostrándole al mundo? ¿Qué están leyendo ellos en nosotros? Somos cartas. La gente está leyéndote a ti, leyéndome a mí constantemente. Tú vas en el camino y la gente te está leyendo. Tú me vas a decir, ¿qué se me quedará viendo la gente? No, ¿qué están leyendo de ti? ¿Qué están leyendo en tu caminar? ¿Qué están leyendo en tu forma de vestir? ¿Qué están leyendo en ti cuando tú decides algo? ¿Qué están leyendo en nosotros? Pues, si algo me llamó la atención de ver todo esto es que hoy el mundo está dominando a una iglesia porque la iglesia no ha entendido su lugar. La iglesia no ha entendido dónde la colocó el Señor. Ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, estamos en un lugar importante, pero ¿para qué? Para mostrar a Cristo, para revelarlo a Él. Queremos ganar al mundo con palabras, pero lo echamos a perder con acciones. Sí, ahí en el trabajo, en el negocio, ahí en la empresa, o ahí en la universidad, en la escuela, donde tú te relacionas con la gente. ¿Qué están leyendo en ti? Ya no leen las escrituras en nosotros. Y por eso se hace necesario que nosotros hagamos una evaluación de qué estamos mostrándole al mundo, pues.
Entonces viene con claridad y nos dice a nosotros que Jesús hizo algo con los discípulos. Dice que les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. ¿Pero para qué? No para que aprenda las tablas, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2. No es para que aprenda A, B, C, D y el abecedario. No para que aprenda las vocales solamente, A, E, I, O, U. No. Sí, les abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando usted lo busca en otras versiones, se va a dar cuenta esa expresión. Dice para que viniera la luz a ellos, para que caminaran de acuerdo a lo que Él les ha revelado, lo que Él les ha mostrado. Hermanos, si de algo la iglesia hoy está deficiente, es en conocer las escrituras. Por eso es que viven contrario a las escrituras, deciden contrario a las escrituras, y cuando sienten les salió el negocio, les salió lo que querían, el problema es alejados de la escritura. Se salieron con la suya, pero no glorificaron al Padre, pues. Es ahí donde tenemos que entender que la luz no solo es la luz de evangélicos, no es una luz de qué, no es una luz para culto, es una luz para ir al mundo, es una luz para proyectarse en el mundo, es una luz para qué, es una luz que alumbra en las tinieblas. Amén, hermanos. Entonces, les abrió el entendimiento. Lo mismo pasa cuando vamos a Efesios. Todavía no he entrado al mensaje, no he podido entrar todavía, pero ya voy a entrar. Efesios, en el capítulo 1, versículo número 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, 1:18 de Efesios, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué estaba orando Pablo? Para que viniera el entendimiento, la revelación, la luz. Y me llama la atención cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, el entendimiento tiene ojos, pues. O sea, la luz. Fíjate que algo sorprendente es esto. Póngame atención al ejemplo que le voy a dar. Hay noches en que uno no puede dormir y uno dice, tengo insomnio. Pero yo lo que te puedo decir es esto. ¿Qué pasa cuando en la noche no podemos dormir? Es algo tan sencillo, y si usted y yo lo hacemos, le aseguro que vamos a dormir tan rico y tan bien que a las 6 de la mañana usted ya va a estar descansado, usted a las 6 de la mañana ya no quiere estar acostado, usted a las 6 de la mañana va a querer estar de pie. ¿Por qué? Porque fue sustancioso el sueño de la noche. Pero algunos se levantan diciendo, no, todavía me sobró sueño. Ay, yo como que no pude dormir. ¿Cuál es el problema? Se lo voy a decir así como es. El ojo o nuestros ojos le mandan un mensaje a nuestro cerebro. Ponga atención. Nuestros ojos le mandan información a nuestro cerebro. Y es el ojo el que le indica al cerebro si debe seguir despierto o debe dormir. ¿Dónde está el asunto? Que el ojo de día se abre y ve el día, ve la luz, inmediatamente le da una información al cerebro diciéndole, ya es tiempo de trabajar, es tiempo de levantarse.
El ojo le mandó la información al cerebro y el cerebro se la manda a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en las noches cuando usted no puede dormir? Apague todas las luces que usted pueda tener en su cuarto. Apague la luz hasta del ventilador, apague la luz de ese televisor que se queda con una lucecita así roja, encendidita, ¿verdad? Modo ¿qué? Apagado. El punto está en que esos pequeños rayos de luz que están entrando por su ventana o que están entrando por los aparatos que tenemos en la habitación, el del aire acondicionado, apáguelo y entonces le está dando una información, su vista le está dando una información a su cerebro que es tiempo de descansar. Entonces el cerebro descansa, el cuerpo descansa. Entonces hay una diferencia entonces con relación a que en la noche podemos dormir o no podemos dormir de acuerdo a lo que el ojo ve. Haga la prueba. No solo se lo estoy diciendo para hacer un ejemplo, pero haga la prueba. Apague ese aparatito que tiene ese botoncito rojo encendido, ¿eh? Y cabal le queda en el ojo usted, y el ojo manda la información al cerebro y le dice, es tiempo de levantarse, es tiempo de trabajar, no puedes estar más tiempo acostado. Ahora, cuando nosotros hablamos de la luz y hablamos de los ojos del entendimiento, es muy importante saber esto. Los ojos le mandan la información al cerebro y el cerebro manda la información a todo el cuerpo. En este caso, vemos nosotros que si por algo oraba Pablo, es que viniera el entendimiento, la luz, la revelación a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no siga soñolienta, dormida, una iglesia perezosa, una iglesia que se acostumbró a un sistema, a un método. No, dejó de vivir el estilo de vida. Ahora, esta luz, Jesús mismo dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, la información de la luz y las tinieblas. Viene el cerebro y dice entonces, la noche es ¿para qué? Para dormir. ¿Para qué usamos las noches? Y uno dice, es que no tengo sueño, es que no me da sueño. Y entonces uno se pone a ver televisión o el celular, prende una luz y ahí la información llega al cerebro y dice, ¿ya viste? Porque es tiempo de trabajar porque ya vio la luz. Entonces, hermanos, viene Pablo y ora por la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Necesitamos luz en el entendimiento. Necesitamos reconocer que la Escritura es luz en nuestra vida y que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué luz están viendo en nosotros? ¿Qué verdad están viendo en nosotros? ¿Qué les estamos mostrando a ellos ahora entonces? Me llama la atención entonces ver esta parte porque no solo es de recibir espíritu de sabiduría ni espíritu de revelación, sino que sean alumbrados los ojos, porque la revelación está siendo dada, pero seguimos viviendo como que no tuviéramos revelación. Entonces no ha llegado la luz a los ojos del entendimiento. Ya hay sabiduría en lo que se está hablando. Hay revelación. Y óigame, hermano, por causa de que el velo fue quitado de nosotros, ahora podemos ver la revelación. Entonces, ¿por qué caminamos? ¿Por qué si tenemos la revelación caminamos como que si no la tuviésemos? Andamos a tientas, andamos probando, andamos ¿qué? Tratando de vivir el evangelio. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía la luz a nuestros ojos del entendimiento. Necesitamos tener el entendimiento ¿qué? Claro. Y la revelación a eso viene. A que nosotros ya no estemos viviendo de acuerdo a las tinieblas porque ya nos fue quitado el velo. Entonces, nuestra vida va a tener un comportamiento diferente.
A ver, veamos un poquito esto, sobre el comportamiento. Hay un comportamiento en la iglesia, ¿verdad? Hay un comportamiento en casa, hay un comportamiento en el trabajo. En todas partes hay un comportamiento. ¿Cómo me comporto? Yo no puedo hacer una cosa en el templo y otra cosa en mi casa, y otra cosa en mi negocio, y otra cosa en la calle. No, yo no puedo ser de diferentes comportamientos. Soy de un solo comportamiento en casa, en la calle, en templo, con los amigos. Soy de un solo comportamiento. O sea, no hay alteración. ¿Pero por qué? Porque esto ya se hizo carne en mí. O sea, nadie me tiene que decir, ay, se comporta bien, como le dicen ustedes a los niños, ¿verdad? Cuando van a ir a una parte, ¿verdad? Ay, se portan bien. ¿Qué tal que yo venga y les diga, hermanos, ay, se portan bien cuando salgan de aquí? ¿Qué me diría usted? Ay, hermano, nos está tratando como que fuéramos niñitos. No, pero es que el comportamiento nuestro debe ser el mismo en todas partes. En el África, en Argentina, en Guatemala, en cualquier departamento, en cualquier municipio donde vayamos, debe ser el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque esta revelación ya se hizo carne en nosotros. Entonces ya no camino según mi criterio, ya no camino según mi entendimiento humano, ya no camino en base a mis deseos, ya no camino en base a ¿qué? A mis emociones, camino en la verdad. Ahora yo pregunto, ¿cuánta verdad lees tú en la semana? ¿Cuánta verdad te está llenando? Absortos, ¿verdad? De la revelación. El que piensa en las cosas de la carne, dice, hace las cosas de la carne. Pero el que piensa en las cosas del Espíritu, hace las cosas del Espíritu. Entonces pregúntese, ¿qué está prevaleciendo? ¿La carne o el Espíritu? ¿Qué está prevaleciendo? De lo que estoy lleno, de eso voy a expresar yo. ¿Cuánta revelación? Y nosotros decimos, no, pues sí, ya lo sé, sí, no necesito leer la Escritura, con lo que el apóstol Abraham comparte, con lo que el profeta César, el apóstol Ronald, el profeta Ronnie, con eso es suficiente. No, hermanos, déjeme decirle que cada uno de nosotros es responsable de ir a las Escrituras y ver qué dice Dios de mi comportamiento, de mis decisiones, de mis palabras, de mis acciones en casa, mis acciones fuera de casa. Hermanos, no podemos ser personas con diferente comportamiento. El comportamiento que rige en nosotros es el de Cristo. Por lo tanto, me voy a comportar así en todas partes. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa con frecuencia y yo desconozco la procedencia de mucha gente que de repente me encuentra en algún lugar y me dice, profeta Ronnie, ¿cómo está? Y yo meramente sin saber ni quién es. Les he contado, he ido a lugares donde digo, aquí sin ningún hermano va a encontrarme, cuando estoy con mi familia en un lugar bien retirado, aquí no me van a encontrar. Y de repente alguien dice, profeta Ronnie. Y Dios, Señor, en ninguna parte puede estar escondido uno. En cualquier parte es público uno. En cualquier parte lo están leyendo. En cualquier parte te están viendo. Tu comportamiento, qué haces, cómo comes, cómo disfrutas el momento, qué hablas en la mesa. La gente está leyéndolo a uno y uno sin darse cuenta, pues. Pero si mi comportamiento es uno aquí y otro en casa y otro fuera de casa, hermanos, entonces ya mis sentimientos y mis emociones están ¿qué? Descontrolados, pues. Soy tirado de cualquier viento, tal vez no de doctrina, pero cualquier viento de comportamiento, pues. Entonces, muy importante esta parte.
¿Por qué? Hoy sí voy a entrar a la enseñanza. ¿Por qué es importante todo lo que le dije desde el principio? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces, ¿qué significa? Estamos puestos en la luz para hacer luz, para disipar las tinieblas, para que la gente vea en nosotros la luz, para que la gente vea en nosotros y lea en nosotros ¿qué? A Cristo. Que lo vean, que lo lean en nosotros. Gloria a Dios. Que no solo nos vean a nosotros con un qué, con un libro negro, ¿verdad? Allá van los del libro negro, ¿verdad? No. Sí, hasta los testigos de Jehová, los mormones, usan el libro negro, ¿verdad? Lo usan según su conveniencia. Tratan de ser luz, andan con la luz y en tinieblas. Así le pasa muchas veces a la iglesia. Anda con la luz, pero andan en tinieblas. Entonces la luz resplandece en las tinieblas. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Acaso no fuimos trasladados, pues hermanos? ¿No fuimos trasladados de las potestades de las tinieblas, dice la Escritura, al reino de su amado Hijo? Fuimos trasladados, por lo tanto, aquella vida ya no me pertenece, aquel mundo ya no me gobierna. El sistema podrá gobernar al mundo, pero no a mí. A mí hay quien me gobierne ahora. Es su palabra, es su espíritu, es el Señor. Ya vivo de acuerdo a lo que Él dice. Y no es algo forzado. Hay que recordar, Ronnie, que tenés que vivir de acuerdo a la palabra. Hay que recordar, iglesia, que tienen que vivir de acuerdo a la palabra. No, es algo que ya en nosotros fue hecho. Ya salimos de las tinieblas, fuimos puestos en el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, mi comportamiento es de acuerdo al reino de Dios. Eso me va a permitir a mí ser luz en el mundo. Porque, hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A ver, ¿qué tal si lo dice conmigo también los hermanos que nos están viendo? ¿Qué tal si no lo decimos ahorita? A ver, digamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De qué está hablando? Del sistema, de la falsedad. Está hablando de tinieblas. Ya nosotros ya vivimos en la luz. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser en base a la luz. Cuando yo me convertí al Señor, yo le ponía al Señor todas las cosas que en mi vida yo tenía anhelo. Señor, yo quiero ser un maestro de educación física. Yo me convertí saliendo del tercero básico, me convierto al Señor y empecé a entender las decisiones de mi vida. Las decisiones de mi vida. Y le puse al Señor y le dije, Señor, ¿qué estudio? Yo quiero ser un maestro de educación física. Pero porque no era muy buen alumno en los básicos, voy a hablar de los básicos, no pude optar para el examen de admisión de la Escuela de Educación Física. Tenía 2 materias que necesitaba recuperar. Y esas tenían que ser en enero y el examen para entrar a la escuela era en noviembre. O sea, no había forma. El punto está que se cerró esa puerta y en enero me recupero de las 2 materias que llevaba todavía en rojo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Señor, dime qué puedo optar. Viene mi papá y me sugiere, mire, si quiere este año trabaje y decide el próximo año. Y yo le dije, si hago eso ya no sigo estudiando. Porque ya voy a ver dinero en mi bolsa. Producto del trabajo. Entonces sometí esto a Dios y el Señor me abrió una puerta, un colegio, José Martí, allá en la zona 1. Todos los días tenía que ir de mi casa a la zona 1 de la 1 de julio, zona 19 de Misco, a la ciudad capital. Oiga, mi hermano,
todo ese tiempo me sirvió tanto. Primero porque entendí que Dios quería tenerme allí. Fue Dios el que me dijo dónde tenía que estudiar. Una vez salí de allí, los 3 años de diversificado, salí. Gracias a Dios ya no salí como salí de los básicos. Gracias a Dios ahora ya era un estudiante de los mejores que habían en ese lugar. Y ahora ya aparecía en el cuadro de honor, antes en el de deshonor, pero ya en Cristo en el de honor. Tal vez no fui el primero, pues fui contado entre los 4 primeros, porque eran de 4. Y yo casi siempre ocupaba el cuarto, el tercero, pero nunca bajé de ahí. Y le estoy hablando de las decisiones, porque cuando terminamos el diversificado, los muchachos, los amigos, los compañeros de estudio me preguntaban, ¿y vos qué vas a seguir? ¿Vas a seguir en la U? Y yo les dije, no, voy a seguir en la I. Porque yo ya sabía lo que el Señor tenía para mí. El Señor ya me lo había revelado. Él me dijo que era lo que quería conmigo. Ah, bueno, entonces todos me decían, ¿qué es eso de la I? Pues la iglesia. Voy a seguir el llamado del Señor. No me entendieron nada, pero yo sí me entendía. El punto está que no escogí lo que me convenía. No escogí lo más fácil. No escogí algo por mi propia cuenta, se lo puse al Señor. Y todas las cosas, desde que conocí al Señor, todas están puestas delante de Él. Señor, ¿debo ir o no debo ir? Señor, ¿me quedo o voy? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, cuando hay luz, cuando ya estamos en la luz, ya no hay tinieblas en nosotros. Entonces la luz me revela la voluntad de Dios. Para cualquiera, yo era candidato para ir a la universidad, la iba a hacer, seguro que la iba a hacer, pero el Señor me apartó para Él. Yo entendí entonces, yo me encuentro con mis compañeros de repente, algunos abogados, licenciados, doctores, y algunos que yo sé que tienen una profesión. Y algunos de esos me los encontré una vez en el camino con mi esposa, íbamos a almorzar cuando me encontré con uno de ellos y me dice, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Te desapareciste del planeta. Tal vez me desaparecí de él, pero no del planeta. Porque no seguí el sistema, no seguí lo que todo el mundo... No, yo tenía claro qué quería Dios conmigo. Vino la luz. Y por lo tanto esa luz resplandeció en medio de las tinieblas. Esa luz me reveló la voluntad de Dios. Ahora, todo esto lo digo porque en toda decisión nosotros no tenemos que poner nuestras condiciones, sino es Dios el que pone las condiciones. Es Dios el que determina por mí. Es Dios quien dice qué debo o qué no debo. Porque ya hay luz. Entonces mi comportamiento no puede ser uno en un lado, otro en otro lado, sino debe ser el mismo en todas partes, por causa de que ya vino la luz. Entremos al mensaje. Vea lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Aquí vamos a entender hoy algo vital, importante, necesario para nosotros como iglesia. La iglesia de Jesucristo. ¿Con quién estoy hablando hoy? Con la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando con los hijos de Dios. Y entonces Hechos capítulo 17 nos va a revelar hoy algo el Señor importante. Mire lo que dice aquí en el capítulo 17, verso 10 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Dice la Escritura de esta manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Voy a hacer una pausa aquí. ¿De dónde salió Pablo? ¿Y por qué causa salió Pablo? Salió de Tesalónica.
De Tesalónica a Berea había más o menos como unos 35 kilómetros de distancia. En esos 35 kilómetros de distancia, el apóstol Pablo se encontraba en Tesalónica predicando el evangelio, enseñando, revelando la verdad. Y mire lo que dice la escritura. Voy a regresarlos un poquitito aquí al capítulo 17, verso 3 del mismo libro, para conectarlo con lo que estoy hablando de este momento. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿De dónde venía Pablo? De Tesalónica, dice. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí nos está simplificando lo que Pablo fue a enseñar. ¿A quién fue a enseñar? Fue a predicar a Cristo. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y algunos de ellos, verso 4, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, dice piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Está hablando de judíos y de griegos. Gente con otra cultura, gente con otros entendimientos, pero les llegó ¿qué? Les llegó la luz. ¿Quién les llevó la luz? El apóstol Pablo. Les predicó a Cristo, les predicó la muerte, les predicó la resurrección, les predicó que ahora Él es el Rey soberano sobre todo. Les llevó la luz, les llevó la verdad. Ahora dice que se convirtieron hombres nobles, muchos, y mujeres piadosas, no pocas. Amén. Ahora conectémoslo con lo que pasó. Eso pasó en Tesalónica, pero se alborotó la gente y querían matar a Pablo. Entonces vienen y sacan a Pablo de Tesalónica y lo lleva y se va para Berea. Mire entonces lo que dice, y voy a leerlo por favor desde el verso 11. Y estos eran, los de Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban ¿en dónde? En Tesalónica. Eran más nobles. Y dice la escritura que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra. Por favor, hago una pausa ahí. ¿Qué hicieron los de Berea? ¿Cómo eran los de Berea? Eran más nobles. Pero si usted va a la escritura va a encontrar otras explicaciones de los de Berea. Eran más temerosos, eran más entendidos, dice, que los de Tesalónica. El Señor ya había preparado a esa gente en Berea para que cuando llegara Pablo les resplandeciera la luz. Entonces dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron, diga conmigo, recibir. Cuando usted viene al templo o cuando usted oye la revelación, usted no solo la oye para entenderla y para enseñarla, sino para vivirla. Esa es la gran diferencia entre muchos creyentes de Tesalónica, de la Odisea, gente de Éfeso. Déjeme decirle, hay gente más entendida, más noble. Y esta gente de Berea está mostrando algo. Dice que cuando ellos oyeron la revelación, la recibieron. La acción de recibir tiene que ver con que se hizo carne en ellos de lo que habían oído. El 98% de la iglesia cristiana no recuerda el mensaje del domingo pasado. Yo le preguntaría ahorita, ¿de qué prediqué el domingo pasado? Híjole, hermano, esperen, voy a ver las copias, voy a ver. Ya no retienen. ¿Por qué no retienen? Porque no la recibieron, solo la oyeron. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo, hermano? Y esto es importante para toda misión cristiana en el Calvario. Solo oyeron la revelación, pero aquí dice recibir.
Cuando yo le voy a obsequiar algo a usted, se lo doy. De usted depende si lo toma o no lo toma. ¿Me doy a entender? Ah, me lo recibió. ¿Qué significa eso? Que lo tomó y ahora es suyo. Cuando la revelación se hace carne, usted está recibiendo. Entonces nada lo mueve, nada lo que extravía, nada lo confunde, no vuelve a las tinieblas, no decide por usted, no piensa lo que el sistema del mundo piensa, no, usted ya hizo suya la palabra, recibieron esa palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi longanimidad, mi fe, le está diciendo, tú recibiste lo que yo te di, porque lo que yo te di lo recibí del Señor. ¿No dice así en la cena del Señor también en 1 Corintios 11? Pues yo recibí del Señor lo que les enseño. Él primero lo recibió, pero no es oírlo, que es lo que la iglesia hace hoy en día. Oír, pero no recibe. Y por causa de no recibir, no lo hace carne. Y como no lo hace carne, no lo vive. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué es lo que realmente pasa con la revelación? Nos decía nuestro apóstol, de nada sirve predicar sobre el gobierno de Dios, la soberanía de Cristo, si no lo van a ver. ¿Me voy a entender en eso, hermano? Si no lo van a ver, de nada sirve seguir predicando el señorío de Cristo si yo todavía sigo decidiendo por mí, si yo todavía sigo decidiendo porque me conviene, porque me favorece. No es porque te convenga ni te favorezca, sino que Dios sea glorificado. Es como Moisés cuando va a la peña por segunda vez, el Señor le dice, háblale y glorifícame en medio de ellos. No, viene Moisés y le pega la peña, sale agua y dice, bueno, pero el punto era que saliera agua. No, el punto era glorificar a Dios. Cuando yo recibo la palabra, la hago carne y entonces la puedo vivir. Pero cuando no la hago carne, todavía batalla en mi mente si lo hago o no lo hago, si digo o no digo, voy o no voy. O sea, batallo. Todavía hay tinieblas, no entiendo qué es lo que debo hacer. Pero estos de Berea dice que eran más nobles que los de Tesalónica, que al oír la palabra la recibieron. Hoy el Señor me dijo. ¿Cómo sale la gente diciendo aquí? Hoy el pastor dijo. Oyeron al pastor. Cierto, yo soy el instrumento, cierto, en este momento soy que el vaso del Señor para enseñarles, pero no es mi palabra, no es mi invención, es la revelación de Dios usando este instrumento, usando este vaso. Entonces, ¿qué estoy yo recibiendo? ¿Estoy recibiendo lo que oigo? ¿Por qué de repente sí recibimos los pensamientos del mundo? Y hasta los subimos al Facebook, pensamientos del mundo. Este está bonito para subirlo porque dice una gran verdad. Es muy lógico esto. No, hermano, aquí no es lógica. Es revelación. Es lo que yo recibí. Lo que tengo, dígale usted. Lo que tengo, te doy. Recibieron la palabra, la hicieron de ellos, la hicieron carne en ellos. Y mire lo que hacían estas personas. Dice ahí en el capítulo 17, versículo 11 todavía. Recibieron la palabra, ¿cómo dice? Con toda solicitud. No dice ni siquiera con solicitud, con toda. O sea, ellos anhelaban la revelación, así como usted ahorita. Usted está ya inquieto, ya se quiere ir a su casa, ya quiere ir a comer, a preparar la comida, hacerle el oficio de la casa,
Marta, 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 Marta. No sé si voy a comprar campero, no sé si voy a comprar pizza o voy a hacer unos huevitos con frijoles, no sé. Y estamos metidos en ese rollo ahorita. Ya nos queremos ir. Ay, es que ya predicó mucho, pastor, ya, bájele, pare de sufrir. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando Pablo predicó se le durmió uno, solo uno. Amén. Se le durmió uno. Hoy dormimos a todos y el que hace esfuerzo, ¿eh? Se le durmió uno, se le cayó del segundo piso y se malmató. La expresión es de Guatemala. Y se malmató, se desbarató, se murió. ¿Qué hizo Pablo? Pero como Pablo dice que se alargó el discurso, ese hermano estaba esperando que Pablo terminara en 1 hora. Y se durmió. Primero estaba mal ubicado, estaba sentado en la ventana, dice. Se durmió y se descalabró, se murió. Juan Revolero Chico, ¡pum! Y ahí murió. Ahora, el asunto está en que él estaba programado para 1 hora, no para que se alargara el discurso. ¿Qué pasa dentro de nosotros cuando se extendió el discurso? ¿Qué está pasando? Ay, ya son las 11, ya son las 12, este pastor no termina. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan aquella vez que el Señor nos tomó 3 horas enseñando la palabra? 3 horas enseñando. Y la gente estaba, ¿qué? Recibiendo. Eso era lo lindo. No vinieron a oír, vinieron a recibir. Con toda solicitud. Esa palabra sería mínima si solo se hablara de solicitud. Con toda solicitud. A veces le ponemos toda solicitud a otras cosas, pero menos a las del Señor, pues. Con toda solicitud. ¿Cómo estaban recibiendo la palabra? Con toda solicitud. Anhelaban, con alegría. Estaban dispuestos a ser llenos hasta el borde y que esa agua se convirtiera, ¿qué? En vino, que hubiera transformación y que fuera de testimonio. Este es el mejor vino. Toda la gente da primero el buen vino y después dan el contrario, el más barato. Pero tú hiciste al contrario, porque el Señor no es igual que el mundo. Cuando yo recibo la palabra con toda solicitud, yo estoy anhelando que llegue el lunes, que llegue martes, que llegue miércoles, porque estoy recibiendo, estoy recibiendo y dando, recibiendo y dando. Pero ¿cómo entramos al programa de Zoom cuando nos toca la reunión? ¿Cómo entramos? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Recibir? Porque cuando nosotros no vamos con el anhelo de recibir, se vuelve tedioso, se vuelve cansado, se vuelve aburrido. Mejor nos ponemos a hacer otra cosa. Porque no vamos con ¿qué? Con esta actitud que tenían los de Berea. Con toda solicitud. Amén, hermanos. Bueno, esto es para despertar a los hermanos que están allá también, en otro país. ¿Ya se alargó el discurso? Sí. Vamos a ver a quién resucitamos de todas las iglesias, ¿verdad? ¿Por causa de qué? De que se alargó el discurso. Pero mire lo que dice aquí. Pues recibieron la palabra con gran solicitud, con toda solicitud. Y esta actitud, miren, la actividad de la iglesia. Escudriñando de vez en cuando las escrituras. Así dice, hermanos. Escudriñando cada domingo las escrituras. Porque el pastor, pues, abrió las escrituras. No dice escudriñando, ¿cómo? Cada día
Las Escrituras. ¿Cada cuánto lee usted las Escrituras, hermano y hermana? ¿Cada cuánto? Pues yo leo unos versículos que salen en el Facebook, con eso yo ya me alimenté. Puros tortrix, puras frituras. No, cada cuánto abro las Escrituras yo para alimentarme, para nutrirme, para recibir la revelación, para hacer la carne. ¿Con cuánta frecuencia? No, hermano, mi trabajo no me permite leer toda la Biblia. Mire que necesito tiempo para mi familia, y necesito tiempo para mi negocio, necesito tiempo para mis amigos, necesito tiempo hasta para mí. Óigame, hermano, no es así. Cuando yo leo las Escrituras es para poder dar calidad de mi vida, calidad de tiempo a las personas. Yo debo darle tiempo a mi familia, yo debo darle tiempo a mi trabajo, yo debo darle tiempo a los quehaceres de la casa, con sabiduría. Pero que una cosa no me atrape y me haga irresponsable en otra. Si todo tiene su tiempo, ¿verdad, hermanos? El problema es que nosotros nos queremos agarrar todo el tiempo para nosotros, cuando realmente, hermano, esta gente de Berea me está mostrando aquí que cada día ellos escudriñaban, leían, buscaban, tenían hambre, querían ser nutridos de la revelación. Por eso iban. No era porque tuvieran duda, porque dice ahí para ver si estas cosas eran verdad. No, era para seguir enriqueciendo, era para seguir creciendo, para mostrar a Cristo. Cuando se recibe la palabra, se hace carne, con gran solicitud, se va a las Escrituras. Y uno dice, de verdad, pues aquí dice esto, yo estaba equivocado, mi criterio, mis conceptos, mis ideas estaban equivocadas, porque la piedra de tope es esto, la palabra, Cristo. Bueno, entonces, ¿qué tiempo utilizas para nutrirte tú en tu casa? ¿Cuánto lees las Escrituras, hermano? Perdóname, pero uno de los pecados más grandes de la iglesia es la falta del conocimiento de las Escrituras. No se alimentan de las Escrituras, no se nutren de las Escrituras. ¿Para qué les abrió el entendimiento Jesús a sus discípulos? Para que entendieran las Escrituras. ¿Para qué fue Pablo a orar por la iglesia de Éfeso? Para que les fuera abiertos los ojos del entendimiento. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Porque la revelación no es solo para oírla, la revelación es para mostrarla. Cuando alguien tiene la revelación y la predica, pero no la muestra, solo es pura predicación. ¿Oyó lo que dije, hermano? Es pura predicación, sin expresión. Usted, porque es pastor, déjeme decirle, cuando yo no era pastor, yo me nutría de la palabra, noche, tarde y día. Y tenía que hacer un montón de cosas, sí, las hacía también. Pero mi prioridad siempre fue la Escritura. Ahora, dice además de esto, y no voy a poder avanzar en todo, pero dice así la Escritura: con toda solicitud escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es que ellos dudaran, póngame atención en esto. No es que ellos dudaran. Póngase de pie un momentito. Pónganse de pie. No es que ellos dudaran. ¿Por qué iban a las Escrituras para ver si estas cosas eran verdad? No era porque dudaron. Y si dudaban, la duda no en la fe, sino la duda en lo que les decían, era precisamente para ir a investigar. No voy a entender, no me quedó muy claro esto, pero voy a investigar. Una investigación de ellos para ver si aquello era cierto, era verdad. No si era cierto, si no era como se lo habían enseñado. Cada día, cada día, cada día. ¿Qué le dice usted eso, no? Que es día a día, que no es de vez en cuando, no es cada domingo.
a ver qué me dice el pastor, no, a ver qué dijo Dios cada día. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. Las Escrituras, Jesús dijo, escudriñadlas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga, hermano, la verdad, la revelación. ¿Con qué solicitud agarra usted la Escritura? ¿Con qué solicitud usted va diariamente a ver qué dice Dios, qué dijo Dios? Casi siempre estamos buscando la Escritura para que Dios me responda en una situación que tengo que resolver. Es bueno, pero podría haberla tomado ya si la Escritura estuviera en su corazón. Sabría discernir si eso me conviene o no, si eso glorifica o no al Padre. Dios me dijo que abriera un negocio, pero aquí los negocios pegan si se venden cervezas. Entonces voy a vender cerveza. Y le pongo todavía a la tienda la bendición de Dios. ¿Puede imaginar usted qué confusión, verdad? Y para la gloria de Dios, hermano, se me venden las cervezas, usted no sabe qué cantidades, ni modo. Conforme el sistema, buscando su qué, su beneficio. Aunque quede mal con Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó producto de estos hermanos? Esa palabra tuvo efecto en ellos. ¿Qué pasó con ellos? Dice ahí en el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora ya eran distintos, ¿verdad? Lo que pasó en Tesalónica. Ahora está pasando algo glorioso en Berea. Se convierte la gente. Pero ¿por qué se convierte la gente? Si solo iban a leer las Escrituras. A ver, ¿quién me puede resolver el enigma? ¿Cómo es que la gente se convierte solo por leer las Escrituras? Porque las Escrituras se volvieron carne en ellos. Entonces, ¿qué estaban mostrando? La luz. ¿Qué estaban mostrando ellos? A Cristo. ¿Qué estaban evidenciando? Cambio, transformación. Ya ellos vivían en la luz. Para ellos era normal la luz. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Cuando yo me sumerjo en la palabra y dice no mentir, pues ya no miento, pues, ¿verdad? No robar, pues ya no robo, pues. Porque ahora estoy en el reino de la luz, porque ahora vivo en la luz, porque aunque me convenga aquello, pero no glorifica al Padre, lo dejo, porque a quien me interesa agradar es al Padre. Por eso es que Jesús, el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en Él yo tengo contentamiento. Preguntémonos por un momento, ¿ya le enseñamos a nuestros hijos a ir a las Escrituras? ¿Cuántos saben ellos de las Escrituras? ¿Les has enseñado las Escrituras a tus hijos, mamá? ¿Les has enseñado cómo se adora a Dios, papá? ¿Le has dicho a tus hijos quién es Dios? ¿Quién es el que manda en casa? ¿Quién tiene la prioridad? ¿Le has mostrado a tus hijos que Dios es sobre todas las cosas, que no hay nada más importante que Él en tu casa, en tu vida, en tu negocio, en tus estudios? No hay nada más importante que Dios. ¿Le has enseñado eso a tus hijos? ¿O tendremos que toparnos con una generación de hijos que no conocen a Dios porque los padres les revelaron a ellos? Primero, lo importante es lo del mundo, lo importante es el estudio, lo importante es el trabajo, lo importante es dinero, lo importante es comodidad. Dios después. Entonces nos vamos a encontrar con una generación que no conoce a Dios, porque no hubo quien se lo trasladara. Les trasladamos religión.
Dios se puede esperar mucha, pero esto no. Por eso le pongo toda solicitud a todas las cosas, menos a las de Dios. Pero yo estoy bien, porque te estás midiendo contigo mismo, con las reglas del sistema, no con las reglas de Dios. Hay una ausencia de palabra, hay una ausencia de revelación, no porque no haya, sino porque estamos lejos de ella. Y el Señor quiere que regresemos al origen. Esta palabra hizo fuertes a los hombres del pasado. Esta palabra va a ser fuerte a los hombres del presente. Le van a enseñar a enfrentar al mundo, no con cualquier palabrita, no. Los va a llevar a enfrentar al mundo con la verdad de Dios. Por eso se hace necesario volver a esta palabra. Porque hay tanta gente fría, porque hay tanta gente indiferente, porque hay tanta gente que no se distingue si es luz o es tinieblas. Precisamente por eso, porque no están absortos de esta palabra. Se están llenando el vientre de puras necesidades, porque el que lo llena todo no está en ti. Cuando el que está en mí lo llena todo, lo demás tiene otro lugar, pero Él tiene la prioridad. Él es primero. Y Jesús lo ordenó claro: buscad primeramente. Eso es lo primero. No lo primero de la mañana, es lo primero en toda decisión, en toda palabra, en toda conducta. Es lo primero, el reino, el reino, el reino. Los hermanos de Berea nos dan una gran lección hoy, de conversión, de transformación, de vivir la vida del reino, la cultura de Dios. Y poderle decir a este mundo: no, ustedes a mí no me van a gobernar, ni me van a dominar, porque yo ya estoy gobernado y dirigido por Cristo. ¿Qué va a pasar después de hoy? ¿Qué iremos a hacer? Esa es una responsabilidad personal. Mi responsabilidad es decirles: hermanos, volvamos al origen, volvamos a la luz, volvamos al entendimiento de la palabra. Busquemos honrar a Dios antes que nos venga un buen beneficio, pero que nos aleje de Dios, hermanos. No. El Señor es primero. Por eso Moisés, me encanta la decisión que tuvo. Siendo llamado el hijo de la hija de Faraón, determinó abandonar Egipto e ir a hacer adobes con los judíos. Desechó eso. Su prioridad fue Dios. Y entonces todo lo que emprendiera, Dios iba a ser glorificado. Levante sus manos un momento. A todos los hermanos que nos han visto en este tiempo, deseo que Dios les bendiga y que volvamos al origen de la palabra. Y que esa palabra se haga carne y que esto revele y puedan leer en nosotros a Cristo Jesús. Bendiciones.